Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Seguimos avanzando en el programa de ejercicios. Vamos al número 5 ahora, que versa sobre isocuantas e isocostos. Dejamos atrás frontera de posibilidades de producción y costo de oportunidad y vamos a estos dos nuevos conceptos. Las definiciones y las caracterizaciones de los mismos, supongo los habrán visto ya del material que el ingeniero Berazategui les ha dejado en las aulas virtuales, así que no vamos a volver sobre ellos. No obstante, hacia el final vamos a hacer un pequeño análisis de qué es lo que significan y representan estas curvas. Partimos de un problema, un enunciado, una fábrica de calzado que usa dos factores productivos, máquinas o capital, y mano de obra o trabajo, para hacer 3.000 pares de zapatos. Estos dos factores se pueden combinar de diferentes maneras, ¿no? Tenemos tres opciones acá en el enunciado. Una, la A1, en donde empleo tres máquinas y 8 unidades de mano de obra, ¿no? Que pueden ser empleados. Otra, que es la 2, que emplea 6 máquinas y 4 unidades de trabajo. Y la A3, que emplea 5 máquinas y 10 unidades de mano de obra o trabajo. Las consignas a responder son las siguientes. Indique cuál de las alternativas es técnicamente eficiente y cuál de ellas ineficiente. Y conociendo el costo de cada empleado, que es de 1.600 pesos mensuales, y de cada máquina, que es de 1.200 pesos, cuál sería la combinación económicamente más eficiente. Tengan presente que la eficiencia técnica no es lo mismo que la eficiencia económica. La primera, la eficiencia técnica, hace referencia a el modo de obtener un determinado objetivo productivo, una determinada cantidad productiva, empleando la menor cantidad de factores de producción posible. La segunda, que es la eficiencia económica, da cuenta de cómo conseguir ese objetivo productivo con los menores costos posibles. No tienen por qué coincidir una con otra. De hecho, yo puedo tener una combinación de factores productivos que me eleve el resultado, la cantidad producida, ¿no? Y desde ese punto de vista sea más eficiente, pero también me incremente los costos por encima de un punto óptimo. Vamos a iniciar la resolución. Lo primero que vamos a ver es lo atinente a las isocuantas, ¿no? Y en la isocuantas me fijo específicamente en la combinación de los factores productivos. Tengamos presente que el objetivo es lograr un determinado nivel de producción, que en este caso lo tenemos definido por el problema, que son 3.000 pares de zapatos, con el menor gasto, el menor consumo posible de factores, ¿no? Tenemos tres alternativas. La 1, que son tres máquinas y 8 unidades de mano de obra. La A2, 6 y 4. Y la A3, 5 y 10. ¿No? En realidad, en las isocuantas, yo puedo tener varias posibilidades, ¿no?, de combinación de factores en diferentes niveles productivos. Y tengo que decidir cuál es el que me conviene. En este caso ese dilema está acotado porque yo sé cuál es el nivel productivo máximo del escenario, que son los 3.000 pares de zapatos. Entonces lo único que me resta determinar, descubrir, es cuál es la combinación de factores óptima o más óptima en este contexto. Bueno, tenemos que la primera de todas, la A1, me insume 11 factores en total. No hago alusión a cuánto es el costo, ¿no? Simplemente la cantidad de factores que yo voy a emplear. La A2 me implica 10 factores, 6 y 4, y la A3, 15 factores, 5 y 10. Ya tenemos entonces acá cuál de las tres opciones es, desde el punto de vista técnico, la más eficiente. Es la A2, porque me implica 10 unidades de factores productivos, mientras que las otras dos
me insumen 11 y 15 respectivamente. Vamos a ver ahora desde el punto de vista de los costos, o sea, de los isocostos. Para eso tenemos que hacer dos pasos. Recuerden que el objetivo de todo esto es llegar a un gráfico, ¿no? Las isocuantas y los isocostos son curvas, es un método de resolución gráfica del problema que tenemos. Vamos a agregar entonces los otros dos datos, que es el hecho de que cada empleado sale 1.600 pesos mensuales y cada máquina cuesta 1.200. ¿Y cómo procedemos? Bueno, en un primer paso yo tengo que determinar cuál es el costo total de cada una de las combinaciones productivas. Para ello tengo que sumar los costos parciales de cada factor. ¿Cómo se obtienen? Simple. Por un lado, la cantidad de cada uno de esos factores en las diversas alternativas. Esta Q que tenemos acá, la vamos a ver a lo largo de todo el curso, repetidas veces, y ustedes se la van a encontrar en muchos textos, ¿no? Es la Q de quantity, de cantidad en inglés, y es una convención casi universal para hacer alusión precisamente a la idea de cantidad. Entonces, lo primero que ponemos es la cantidad, tanto para máquinas, 365, como para mano de obra, 8410. Después los costos unitarios de una y de otra. En el caso de la máquina es 1.200 pesos por mes por cada una de ellas. En el caso de la mano de obra de los trabajadores, 1.600 pesos por mes por cada uno. Multiplico 3 por 1.200, 6 por 1.200, 5 por 1.200. Hago lo propio con la mano de obra y me da un cierto resultado. 3.600, 7.200 y 6.000 para las máquinas. 12.800, 6.400 y 16.000 para la mano de obra, que son los costos parciales, o sea, son los costos de cada una de estas alternativas por el factor productivo respectivo. Yo uno esos costos parciales, los sumo, mejor dicho, sumo esos costos parciales y me da un costo total por cada alternativa, ¿no? Que en este caso son 16.400 para la primera, 13.600 para la segunda, 22.000 para la tercera. Fíjense, ya acá empiezo a tener un resultado, ¿no? La alternativa A2, que era la técnicamente más adecuada por usar, por emplear menos factores, es también la que me implica un costo menor. Coinciden acá, ¿no? Un costo más bajo con respecto a las otras. Damos un paso más. En este paso, lo que yo necesito es determinar una serie de puntos de referencia que me van a permitir trazar las curvas de isocostos, que en realidad son unas rectas. Ya vamos a ver en el gráfico de qué se trata. ¿Cómo lo hago? Tomo los costos totales para cada una de las alternativas productivas, 16.400, 13.600 y 22.000, y los voy dividiendo por los costos unitarios de cada uno de los factores, máquinas y trabajo, o sea, por 1.200 y por 1.600. Y eso me va a dar una serie de puntos de referencia que ahora vamos a ver de qué se trata. Tenemos acá los dos cuadros de cálculo de isocostos y vamos a ver cómo eso se va reflejando en el gráfico. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la isocuantas. La isocuantas, ¿cómo se determina? Se determina, se dibuja a partir de las cantidades de factores productivos por cada alternativa. Empezamos por el A1. Son 3 de máquinas, tenemos las máquinas en el eje de las Y ordenada y el trabajo en las abscisa o X. Tenemos 3 de máquinas y 8 de mano de obra o de trabajo. Trazamos el primer punto. En el segundo tenemos 6 de máquina y 4 de mano de obra. En el tercero tenemos 5 de máquinas y 10 de mano de obra. ¿No? Bien. Tenemos los 3 puntos de nuestra isocuanta. Estamos en condiciones de trazar la misma. Fíjense, en este caso ha quedado con una concavidad muy pronunciada, una cosa media típica, suelen ser más abiertas, pero sigue siendo
una curva de isocuantas, ¿no? Recuerden que las isocuantas son convexas al origen, o sea, la parte externa hacia el punto de intersección de los ceros de las x y de las y, de las ordenadas y de las abscisas, y las isocuantas pueden ser innumerables y no se cortan entre sí, ¿no? ¿Por qué tenemos acá una sola? Porque en realidad cada una de las isocuantas que se pudieran trazar determina un nivel productivo diferente. Y nosotros lo que tenemos en este ejercicio es uno solo de esos niveles productivos, que son los 3000 pares de zapatos. Entonces, esta isocuanta me representa la infinita o la múltiple posibilidad, de las múltiples posibilidades de combinación de los factores productivos disponibles, máquinas y mano de obra, para obtener una producción de 3000 pares de zapatos. No tengo otras posibilidades, tengo 6000, 4000, 8000 pares de zapatos o menos, ¿no? No las tengo. Eh, ¿Podría tenerlas? Sí, pero no es el caso, según la forma en la que está planteado el ejercicio. Entonces tenemos una sola isocuantas. Ahora vamos a trazar los isocostos, ¿no? Las líneas de los isocostos. Y para eso es para lo que me sirven los puntos de referencia. Fíjense lo que estos representan. Para yo poder trazar las líneas de los isocostos, necesito determinar los puntos extremos de los mismos, a partir de los cuales los uno con una línea. El cálculo de los mismos se realiza de la siguiente forma. Tomo el costo total y lo divido en forma completa por el costo unitario de las máquinas. Es como si yo decidiera que en mi proceso productivo solamente voy a usar máquinas. Luego hago otro tanto para determinar el segundo punto extremo con el otro factor productivo, en este caso el trabajo. Divido la totalidad del costo por el costo unitario del trabajo. Y eso me da dos valores que me permiten trazar la recta. Fíjense, es 13,7 para máquinas y 10,3 para trabajo. Ahí tengo mi primer línea de isocostos de la primera alternativa, la de 16.400 pesos. Por supuesto que esto de simular que yo voy a usar todo el costo o voy a concentrar en un solo factor productivo eh, la fuente de mi producción, es meramente una ficción que me permite determinar los puntos extremos, ¿no? Yo no podría llevar a cabo un proceso productivo con uno solo de los factores, aunque sea mínimamente debería incorporar otro, ¿no? No puedo usar solo máquinas o solo trabajo porque al menos alguna herramienta muy primitiva y simple debería tener ese trabajador. Pero sí me sirve para trazar una línea en donde se reflejan las posibilidades de costos de acuerdo a el objetivo productivo que yo estoy teniendo en ese momento, ¿no? Que está determinado desde el punto de vista técnico por la isocuantas. Vamos por la segunda. En la segunda me había dado 11,3, ¿no? Para máquinas y 8,5 para trabajo, ¿no? La opción de 13.600 pesos. Y finalmente la tercera me daba 18,3 para máquinas y 13,8 para el trabajo, ¿no? Cuanto más alejado estoy del cero, de la intersección de los dos ejes cartesianos, más altos por supuesto van a ser los costos, así como cuanto más lejos estuvieran las diferentes isocuantas, en el caso de que las tuviéramos, mayor sería el nivel productivo, ¿no? Acá estamos en 3000, porque así lo ha definido el problema. Si tuviéramos más isocuantas hacia la derecha, bueno, serían 4000, 5000, 6000 o los valores que fueran. Fijémonos si el gráfico da el mismo resultado que la solución analítico-numérica que habíamos llevado a cabo, por la cual la opción A2 no solamente era la que implicaba menor cantidad de insumos en términos de factores, sino que también me daba el valor más bajo.
Ustedes saben que el punto de mayor eficiencia técnica y económica, en donde coinciden ambas, es en aquella línea, en aquella recta de isocostos que sea tangente a una curva de isocuantas, ¿no? Bueno, si nos fijamos en el gráfico, efectivamente, la línea de isocostos correspondiente a la alternativa A2 de combinación de factores productivos es la única que es tangente a la isocuantas específica en la que estamos trabajando. En el gráfico, por favor, dispensen esta parte, da la impresión como que la línea, la curva isocuantas en algún trayecto significativo de la isocosto se superpone. Esto es simplemente un error que produce la herramienta de dibujo del PowerPoint que se empleó para esto. El punto de toque de ambas es solamente este, ¿no? Es bien tangente. Y fíjense qué pasa con las otras dos líneas, ¿no? Que ya no son puntos de eficiencia. Cortan a la isocuantas en más de un punto, ¿no? Son oblicuas o eventualmente incluso hasta casi perpendiculares. Ese es el signo de que no son los puntos de mayor eficiencia. Lo es este. ¿Por qué? Porque en este punto combino la menor cantidad posible de factores productivos, ¿no? Para lograr el resultado esperado con la menor de las alternativas de costos posible. Eso es entonces la forma en la que calcular, visualizar e interpretar tanto las curvas de isocostos como las de isocuantas. Espero que les haya sido útil, claro, y nos vemos en el siguiente ejercicio en la siguiente clase. Muchas gracias.